Bueno, pues saludamos al tocayo de los tocayos, al detective de la ciencia, que está en la nave nodriza, allá en Ciudad Universitaria. ¿Cómo está usted, tocayo? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento, muy a gusto. Ya es viernes. Oye, ¿ya viste nuestro arbolito de Navidad? Oye, qué Es bárbaro, no un lo había visto, árbol ¿eh? de Navidad luchístico. ¿Qué te Está padre, parece? ¿eh? ¿Qué te parece? Todavía nos Ya me dio faltan envidia. algunas esferitas, algunas cosillas, pero bueno, pues ya es que es un proceso, tú sabes, ¿no? Yo Estamos lo sé, yo iniciando lo el sé. proceso navideño, pero por lo menos ya pusimos el arbolito con unos luchadores. Muy bien, eso está muy creativo. Cuéntanos el tema del día de hoy, tocayo. Claro que sí, tocayo. Oye, pues nada, ahora les traigo un tema de derecho internacional público, pero muy cercano a todos nosotros y que tiene que ver con la contaminación derivado de pues la sobreproducción de plásticos que tenemos en el mundo. Y es que precisamente en esta semana, desde el 25 de noviembre y hasta el próximo 1 de diciembre, se están dando reunión algo así como 175 representantes de un número igual de países en Busan, en la República de Corea, porque fueron convocados nada más y nada menos por la Organización de Naciones Unidas para platicar en el ánimo de la construcción de un tratado mundial contra la contaminación por plásticos. Debo decir que esta es la quinta ronda de 5, es decir, propiamente es la última que empezó en 2022 y que a lo largo de estas rondas, bueno, pues diferentes actores del ecosistema relacionado con la producción de plásticos y de los consumidores, pues se han estado dando a la tarea de analizar sus posturas, de llevarlas a debate y más que nada plantear un instrumento internacional vinculante, es decir, que sea obligatorio en términos de su cumplimiento. Y bueno, ya te imaginarás que como todo tratado internacional o como toda decisión política de alto nivel, pues hay contraposiciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues en primerísimo lugar están los que proponen la reducción de plásticos, o sea, que ya no se produzcan plásticos, pero hay los antagonistas, los que dicen, no, el problema no está en la producción de plásticos, sino en la gestión de los residuos. ¿Quiénes son los que plantean esa reducción, o mejor dicho, un mejor manejo de los residuos? Pues nada más y nada menos que los países que tienen una economía fuertemente basada en la producción de petroquímicos, entre esos México, ¿no? Entonces, pues como le prestamos tanta la atención a la producción de petroquímicos, pues claro que somos grandes productores de plástico y lo que no queremos es que nos reduzca nuestra producción y si nos interesa el tema, pues decimos que se gestione de manera eficiente pues los residuos derivados del plástico, ¿no? Entonces, pues hay estos dos grandes factores, estas dos posiciones pues contravinientes y pues quienes están allá, ya estamos viendo más o menos acá por las redes, por internet, que los debates sí están siendo muy interesantes, no se sabe qué tan eficiente, qué tan vinculante, por no decir qué tan agresivo puede ser este tratado, ahora que pues sí o sí tiene que generarse, pero lo interesante de esto es que, como siempre, salen posturas muy interesantes y por encima de interesantes creo que prácticas. Y la revista Nature, en la edición de esta semana, nos reporta tres cosas que sí o sí se tienen que hacer derivado de la implementación paulatina de este nuevo tratado. Primero, pues prohibir el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchísimas veces y parece ser que es una política que ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces me parece que poco a poco nos hemos ido acostumbrando nosotros acá en México, en Puebla, a que pues cuando vas al supermercado ya sabes que tienes que llevar tu bolsita de tela, ¿no? Porque ya en el supermercado no te van a dar tus bolsitas de plástico. Eso ha sido muy benéfico. Por ejemplo, quienes analizan contaminación en ríos se han dado cuenta o han reportado que sí se ha reducido la presencia de bolsas de plástico en los afluentes de los ríos, inclusive en las playas. Pero bueno, pues también en esta adaptación de políticas sabemos que hubo casos, por ejemplo, en California, en donde dijeron, bueno, ¿y qué pasa si en los supermercados, en lugar de quitar las bolsas de plástico, damos bolsas de plástico más gruesas? O sea, como para que puedan ser reutilizadas varias veces, pues la gente muy sucia siguió tirando las bolsas más gruesas de plástico, ¿no? Entonces dijeron, no, eso no funcionó, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí va, ahí va. Segunda, generar cargas impositivas a los productores de plástico, o sea, que se les cobre por producir.
y es que sabemos que, bueno, pues el proceso de reciclado pues implica sí o sí un costo, entonces, bueno, por la vía de impuestos o de algún mecanismo impositivo, pues que el productor de plástico, pues también se le cargue una cantidad de dinero para que se ocupe del reciclado. Ahora, aquí, como todo mundo lo sabemos, ¿no? Pues quienes recolectan plástico para llevarlo a reciclar, pues reciben un pago por el peso, ¿no? O sea, hay una cantidad de dinero que se paga por tonelada de plástico. Sin embargo, pues lo que no se ocupa es el componente químico o los componentes químicos de ese plástico. O sea, no todos los plásticos pues, son iguales, no todos son los mismos polímeros, no todo es la misma composición del PET. Entonces, pues que habría que hacer un análisis, ¿no? De qué tipo de compuesto químico es el que lleva el plástico, ¿no? Y en virtud de eso, pues hacer una carga impositiva. Y la tercera es la reducción en el uso de microplásticos. Y es que hay cosas que todos los días hacemos y no nos damos cuenta. El ejemplo más contundente es con el desgaste de las llantas de nuestros automóviles, ¿no? O sea, nosotros solamente vemos que se va desgastando la llanta, casi ya se ve lisa, pero no caemos en la cuenta, no entramos en conciencia, ¿no? De que ese desgaste, pues lo que provocó es precisamente el desprendimiento de pequeñísimas partículas de plástico que pues al final del día se riegan por la ciudad y peor aún, pues caen a los afluentes, ¿no? A los ríos. Entonces, pues pensar en alguna solución para este tipo de circunstancias. La otra es nada más y nada menos la ropa que utilizamos, ¿no? Mucha de la ropa que utilizamos pues o tiene elementos sintéticos y cuando la lavamos pues hay este desprendimiento de los microplásticos que de nueva cuenta pues terminan contaminando y hay algunas empresas que fabrican lavadoras, algunas en Francia que ya empezaron a implementar filtros para retener los microplásticos, ¿no? En el desagüe de las lavadoras, pero se identifica que eso no es la solución contundente, especialmente porque pues el simple hecho de que usemos esta ropa sintética pues ya está desprendiendo microplásticos. Y la otra industria que también es un gran aportador de factores contaminantes es la industria del cosmético. Muchísimos cosméticos durante muchos años, ahora ya menos, tenían la figura de las microcápsulas, ¿no? Con algún ingrediente propio del cosmético y pues esas microcápsulas sí o sí tenían elementos de microplástico. Entonces, bueno, lo que nos damos cuenta es que es muy desafortunado el volumen del plástico que producimos y que se va a diferentes lugares de la naturaleza. Se calcula que más o menos 9,5 millones de toneladas de plástico van a dar año con año a los afluentes, a los ríos, a las playas y que, bueno, sí o sí es uno de los grandes temas pendientes que tenemos para alcanzar los famosos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo ves, tocayo? Pues mira, me recuerda un poco el escenario que estábamos viviendo antes de la pandemia. Te acordarás, ¿no? Que había ya toda una línea por parte del gobierno federal, por lo menos aquí en México, de pues parar un poco el tema de los plásticos en general. Y hubo discusiones muy interesantes, ¿eh? Es decir, sí, pues lo primero que se nos viene a la mente son las bolsas del súper, ¿no? Pero la industria de los plásticos, por ejemplo, en relación con la medicina, ¿no? Es increíble, o sea, ha habido un avance tremendo y creo que ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? En poner candados a la producción, porque finalmente hay unos usos que a lo mejor no los vemos, pero que son vitales para nuestra vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sabes que no solamente los candados a la producción, yo también sumaría a ese punto el uso o el consumo consciente de los productos. Por ejemplo, sabemos que México es uno de los países que más consume agua embotellada, por no decir que el más. Y bueno, pues está a nuestro alcance siempre la botellita de agua, ¿no? Te la tomas y pues sigues teniendo más sed y abres otra botella y otra, ¿no? Entonces esta facilidad con la que podemos acceder a las botellas con agua nos hace como que, pues simple y sencillamente tomo una nueva, me la tomo y bueno, pues ahí algo le pasará a esa botella mientras yo quedé satisfecho, ¿no? Entonces Sí. yo creo que mucho tiene que ver con el tema de la conciencia en el consumo. Así es, sí, la verdad es que pues de pronto también te entra la desconfianza, ¿no? Ya sabes, en México el tema es la desconfianza en todos los aspectos y pues cuando te dan agua que no viene embotellada,
pues la verdad sí la piensas 2 veces en tomártela, ¿no? Y bueno, pues por lo menos el agua embotellada te da la seguridad de que, o quiero pensar que hay una cierta seguridad de que es agua limpia, ¿no? Pero sí, efectivamente, si lo miras en lo macro, imagínate cuántas botellitas de agua solo en Puebla, ¿no? Se consumen de manera diaria. ¿Y a dónde van a dar? O sea, ¿se recicla? Pues quién sabe, no tenemos datos, no tenemos nada, pero lo más seguro es que van a pues, estos lugares, ¿no? Donde se acumula la basura para ver qué pasa, porque no hay una perspectiva a mediano plazo con todos esos desechos, tocayo. Así es, así es. Seguimos viendo un montón de documentales en diferentes medios, en servicios de streaming, que nos reportan precisamente, ¿no? Cómo toda esta sobreproducción de plásticos termina, pues, en el mar, ¿no? Digo, para ninguno de nosotros es desconocida esta serie de imágenes, ¿no? De tortugas acá con un plástico en el cuello, ¿no? O un delfín ahí atorado en una malla plástica. Entonces, como que sí, se nos estruja un momentito el corazón, pero seguimos en nuestra vida cotidiana. Entonces sí es entrar mucho en conciencia en términos de los productos que consumimos, en lo que sucede con lo que vamos a consumir y que después, bueno, pues al final sigue teniendo su propio ciclo. Y en una de esas, y eso es algo muy triste, al menos a mí me lo parece, muchos de los productos que consumimos tienen una mayor vida que nosotros mismos, ¿no? O sea, como quien dice, yo me voy a morir, voy a seguir dejando mi basura por ahí. Entonces, bueno, pues seamos mesurados en lo que consumimos. Así es, tocayo. Pues muchas gracias por tu columna, como siempre un placer. Te mando un gran abrazo, abrazos hasta allá, a la nave nodriza. Y pues nos vemos el siguiente viernes por acá, tocayo. Así será. Un abrazote, feliz fin de semana. Bueno, pues ahí está la voz del detective de la ciencia.